Hola, buenos días. Soy el doctor Laguna y primero quería dar mi agradecimiento tanto a Pilar como a Javier, que han hecho posible que estemos aquí y nos han ofrecido realizar este curso, a la doctora Fernández y a mí. Javier hace posible la parte técnica y Pilar es nuestro primer contacto, que cuando nos ofreció este curso para dar allí en Chile, la verdad es que no lo dudamos, porque hicimos un viaje allí hace unos años y nos enamoramos tanto de Santiago de Chile y los alrededores como de muchas otras zonas, del Petrohue, del río Petrohue, etcétera. Entonces, a la hora de decir, de querer participar en este proyecto, lo hicimos juntos y no lo dudamos. Voy a realizar dos temas hoy. El primero de ellos le daré más tiempo, puesto que tiene es más importante, es más frecuente en atención primaria la parte del sistema nervioso central, tanto de psiquiatría como de neurología. Entonces voy a poner más énfasis en este primer tema, que aquí en la maquetación sale como tema número 11, y voy a darle algo menos de tiempo al tema de farmacología, ya que principalmente son conceptos teóricos. Con todo esto vamos a empezar. He expuesto aquí para que lo veáis todos el texto de los módulos y las unidades didácticas, que es la parte realizada por la doctora Fernández, para que sea nuestra base. Entonces aquí vemos en los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, estaban dispuestos para ser dados de antemano los ansiolíticos, los antiepilépticos, los antiparkinsonianos y los neurolépticos. Como he dicho antes, voy a dar un poco más de hincapié y voy a dar un par de familias más. Los ansiolíticos. Como veis aquí expuesto, el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y regula la transmisión de buena parte de todos los impulsos cerebrales, sobre todo en el sistema serotoninérgico y el adrenérgico. Se ha postulado durante mucho tiempo cuál es el efecto que ejercen las benzodiazepinas y a través de qué medios. Todo esto está bastante en auge, igual que en el tema de los antidepresivos, en los que recientemente se ha aprendido cómo hacen el efecto principal los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más frecuentes. Y se va averiguando, a pesar de que hace muchos años ya que están en activo y que son parte del tratamiento en una parte de la población muy importante, se está aprendiendo todavía cuáles son los mecanismos de acción. En el caso de los ansiolíticos, como hemos dicho, seguramente es consecuencia de la inhibición de la liberación de serotonina en las estructuras límbicas. Hay un péptido que se descubrió hace tiempo ya, el péptido inhibidor de la fijación del diazepam, que puede ser, desde luego, tiene un papel muy importante en la génesis de la patogenia ansiosa, ya que está en distinta concentración en personas, sobre todo en aquellas con cuadros ansiosos. La ansiedad no tiene por qué ser mala. Si vemos a un león, es no solamente normal que nos produzca ansiedad, sino que es una respuesta fisiológica que nos puede salvar de un peligro. Despierta nuestra noradrenalina y nos puede salvar de un peligro potencial. Pero en caso de que ocupe gran parte de nuestras acciones, puede conformarse como un trastorno psiquiátrico, si es muy intenso y si nos repercute en varios campos. La clasificación de los ansiolíticos, esta es la fundamental, la que estáis viendo en pantalla. El principal grupo de ellos son las benzodiazepinas, que son los fármacos más recetados en Estados Unidos, que son los que hacen los estudios más importantes y más serios, tanto en número de personas como siempre a doble ciego y estudios retrospectivos. Y las benzodiazepinas conforman este primer grupo, que son, como hemos dicho antes, moduladores del receptor GABA. El segundo grupo, con este nombre tan peculiar de azaspirodecanoinas,
cada vez se receta menos. Este grupo tiene repercusión en las vías serotoninérgicas y la buspirona es su principal fármaco. ¿Por qué se está recetando cada vez menos? A pesar de tener unas cualidades muy positivas, como que no producen tolerancia ni dependencia. En primer lugar, porque tiene varias semanas, hasta 3 semanas de respuesta de latencia, o sea que no empieza a hacer su efecto hasta pasado ese tiempo. Y en segundo lugar, por sus principales efectos secundarios, que suelen presentarse a menudo. Se habla en ocasiones de efectos colaterales. El tercero de ellos son los fármacos con acción antidepresiva, es decir, tanto antidepresivos como otros fármacos que tienen esas funciones. Algún neuroléptico tiene acción antidepresiva, por ejemplo, que funcionan de forma diferente. Y en el último es sobre todo los bloqueantes beta-adrenérgicos, como el propranolol, o los fármacos anticonvulsivantes que daremos más adelante. El primer gran grupo que hemos dicho son las benzodiazepinas. ¿Cuál es su estructura general? Bueno, químicamente, como veis aquí, pues, todos ellos tienen un anillo benzodiazepínico, que tienen un radical en posición 7, que tienen 2 nitrógenos pegados al anillo y un grupo carbonilo. Pero lo más importante de ello es que la producen ansiolisis, pero también siempre producen otros efectos. La mayor parte de ellos, tanto la sedación como la hipnosis, como los efectos anticonvulsivantes, y algunos de ellos como la miorelajación, como es el caso del Transilium, el cloracepato dipotásico y el diazepam. En sangre el cloracepato dipotásico se convierte en nordiazepam y ambos son los que tienen una vida media mayor. El diazepam tiene 100 horas de vida media, el Transilium más, hasta 200, porque todos sus metabolitos además son activos inicialmente y son los que tienen ese efecto principal de miorelajación añadida. Esta miorelajación produce, como he dicho, una relajación de la musculatura esquelética y se ejerce sobre el sistema nervioso central a través de la unión presináptica medular. Se observa siempre la acción ansiolítica que se suele buscar, siempre viene pareja con el resto de sedaciones, aunque no lo busquemos. Acción convulsivante y antiepiléptica es algo que se suele utilizar muchas veces en los servicios de urgencias. En Estados Unidos el lorazepam parenteral, en niños se suele utilizar la vía rectal. Se intenta siempre, en casos de anticonvulsivantes, por si acaso es un estatus, siempre la parenteral, pero todas las vías son utilizadas. Y como último, la acción hipnótica, que hay unos mejor que otros. La parte hipnótica, como viene aquí, acorta la latencia del sueño. Algunos de ellos evitan los despertares frecuentes, aunque eso lo hacen mejor unos tipos de antidepresivos que se llaman mantenedores del sueño, como la trazodona y la mirtazapina. Y como viene aquí, preserva la arquitectura del sueño. ¿Qué significa eso? Que no es un sueño natural, que es un sueño que logramos en breve, pero no produce la misma calidad del sueño que pueden producir otros antidepresivos, por ejemplo. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas de este primer grupo? Pues, como siempre, absorción, distribución, metabolismo y la vida media y la excreción. La absorción es muy buena por vía oral. Como hemos visto, como he dicho antes, en el tratamiento del estatus convulsivo en los niños se utiliza el diazepam rectal, pero que su absorción es errática, al igual que la muscular, por eso no se suelen utilizar solo en esos casos. La distribución: se unen a proteínas en un 90%, pero no suele tener consecuencias prácticas porque el volumen de distribución es enorme. Entonces, no pasa nada porque se unan tanto a proteínas, independientemente de que demos otros fármacos que tengan interacciones. El metabolismo, sobre todo es a nivel hepático, mediante oxidación, desalquilación y hidroxilación. Posteriormente también
glucoconjugación. Las de vida media larga o metabolitos con vida media larga provocan menos síndrome de retirada, pero con mayor acumulación y sedación diurna. Como hemos dicho antes, el diazepam y la forma comercial del Transilium son las más utilizadas. ¿Qué reacciones adversas? Pues la más frecuente es la sedación, la somnolencia, es decir, tener sueño por el día, moverse con dificultad, la ataxia, dificultades en el curso del habla, que es la disartria, incoordinación motora, por lo tanto dificultad para conducir vehículos, incapacidad para coordinar movimientos finos, etc. Siempre tienen una proporción de todos estos elementos cuando buscamos esa función ansiolítica. Tenemos que tener cuidado en pacientes con patología respiratoria, sobre todo en EPOC, enfisematosos, etcétera, por el tema de la depresión respiratoria potencial. La amnesia anterógrada solamente de las que tiene vida media corta y ultracorta, y por ese motivo son las que menos se utilizan. Solo en anestesia, sobre todo, es cuando se suelen utilizar. La mortalidad es muy poco común, es frecuente en los gestos autolíticos, pero se suele llegar siempre a tiempo y además existe el antídoto. Como viene aquí, el fumacenilo, que se utiliza en urgencias a menudo. Tolerancia y dependencia. Este gran grupo presenta estas dos cualidades de tolerancia y dependencia, por los cuales solemos utilizar durante pocas semanas, generalmente menos de 8 semanas. Algunas de ellas en ficha técnica aparecen de 6 semanas e incluso menos, debido a que el cuerpo se acostumbra a ellas. Cada vez, para conseguir la misma ansiolisis, necesitamos una dosis mayor, que es la tolerancia, y finalmente el cuerpo se acostumbra y quiere más, que es la dependencia. Entonces, para no crear un problema en el paciente, el cual le estamos ayudando a tratar, intentamos que sea durante poco tiempo. La tolerancia, recordemos que es cruzada con el alcohol y con otros sedantes, y también no solamente a nivel físico, pero a nivel psicológico. Clasificación de las benzodiazepinas. Hay muchas clasificaciones. Aquí hemos puesto, la doctora Fernández ha puesto la mejor, la que utilizamos en la clínica, en psiquiatría sobre todo, porque los grupos farmacológicos dentro de las benzodiazepinas no siempre coinciden, y lo utilizamos más en función del paciente y lo que le queremos dar. Entonces, los de vida media corta, el tirazolam y el midazolam, son usados, como hemos dicho, en ambiente hospitalario previo a intervenciones. Los de vida media intermedia, como el bromazepam, el alprazolam, que es aquí el tranquimacin, el lorazepam, el conocido Orfidal, y el ormetazepam como hipnótico, son los más utilizados a nivel global. Los de vida media larga, como el cloracepato hipotásico, el Transilium, el diazepam, etcétera, el clobazam es muy útil también. Esos tres son los más utilizados de vida media larga, y se utilizan en casos muy concretos, es decir, cuando hay otro tipo de patología física, por ejemplo traumatológica, algias axiales, dolores de espalda, cuando queremos buscar ese efecto de miorelajación, y también en casos de dependencia a sustancias como el alcohol. ¿Por qué? Porque queremos que siempre exista ese fármaco en sangre en mayor o menor dosis, y posteriormente lo vamos a ir rebajando. Como son las que menos les cuesta al paciente el quitarles, que crean menos síndrome de dependencia, al estar más tiempo en sangre, son las que utilizamos en esos casos. La azaspirodecanodionas, es decir, la buspirona, como hemos dicho, tiene estos receptores serotoninérgicos y una baja afinidad de los receptores de 2 dopaminérgicos. Su acción, por lo tanto, es diferente a las benzodiazepinas, puesto que no está vinculada al receptor GABA y por lo tanto no tienen sus efectos, a veces buscados, como es en la parte de anticonvulsivantes y neorelajantes, pero tampoco producen esa sedación.
No produce tolerancia, no está descrita por lo menos la dependencia, pero comienza a hacer efecto con 2, incluso 3 semanas desde su inicio. Y la mayor parte de los pacientes siempre produce mayor o menor cuantía vértigo, dolores de cabeza, sensación subjetiva de mareo, inestabilidad, etc. ¿Qué otros fármacos tienen acción ansiolítica? Muchos. Aquí hemos puesto las principales familias, los antihistamínicos, como la hidroxicina, que es el Atarax, los neurolépticos en dosis bajas. Los neurolépticos, de hecho, que después hablaremos de ello y un poco de la historia, que yo creo que es importante y por lo menos a mí me parece muy interesante. Antes eran llamados los tranquilizantes mayores y las benzodiazepinas los tranquilizantes menores. Entonces los neurolépticos sí que tienen unas propiedades ansiolíticas muy potentes, pero es matar moscas a cañonazos en casos de patología ansiosa. Los bloqueantes beta-adrenérgicos son útiles, sobre todo para el tema de las palpitaciones, etc. Aquí el propranolol es el más útil, el más usado. Porque lo puedes, aunque tenga una vida media de 9 horas, a nivel clínico funciona más o menos unas 5 o 6 horas, depende de la actividad de las enzimas hepáticas de cada persona. Los acetiladores lentos dura más tiempo, pero siempre puedes contar con esas 5 o 6 horas. Por eso lo pusieron de moda los jugadores de billar y posteriormente muchos políticos que en sus discursos hablan con mucha tranquilidad y es gracias al propranolol en muchos casos. Los anticonvulsivantes han demostrado una actividad ansiolítica muy positiva, sobre todo en determinadas estructuras de la personalidad. La gabapentina fue la que más estudios extensos realizó en ese aspecto y la que se vendió más en distintos departamentos, tanto en la unidad del dolor como en traumatología también pasaron, y sobre todo en neurología y psiquiatría, pero a raíz de allí la pregabalina, la famosa lírica, y en menor cuantía la lamotrigina también. En psiquiatría se utiliza mucho, como hemos dicho, sobre todo en organizaciones límites, los anticonvulsivantes como ansiolíticos, porque al ser estabilizadores de membrana, también se utilizan como antiimpulsivantes. Entonces, el síntoma que especifica el paciente es la ansiedad, pero nosotros vamos un poco más allá para ayudarle en su día a día y podemos elegir los anticonvulsivantes como fármacos estabilizadores, como fármacos que disminuyen su impulsividad. Los antidepresivos son muy útiles. Aquí hemos puesto el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, ataques de pánico y cuando existen síntomas depresivos añadidos. El siguiente son los antiepilépticos, después de ese primer gran grupo que tiene acción sobre el GABA, entre los que se encontraban las benzodiazepinas, sobre todo la buspirona, que ya está siendo dejada de utilizar. Encontramos estos fármacos que también son ansiolíticos, pero que como primera función es funcionar como antiepilépticos. La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios críticos recurrentes de nuevas crisis epilépticas. Existe una descarga paroxística de todas las neuronas a la vez, muy intensa e incontrolada, que puede pasar, dependiendo del tipo de epilepsia, por distintas zonas o quedarse en una zona y ser parcial. Y después puede generalizarse y ser parcial, secundariamente generalizada. En las epilepsias parciales, la descarga se inicia en un foco, como explica aquí la doctora Fernández, o grupo de neuronas de características anómalas, y en las generalizadas está de forma dispersa, que se descarga a través de estructuras normales y que produce las alteraciones en el electroencefalograma intercríticas que vemos en los pacientes con este tipo de problema. Los síndromes epilépticos son un conjunto de signos y síntomas que incluyen el tipo de crisis, la localización anatómica, factores desencadenantes, cronicidad, etc. Y en ocasiones el tema del pronóstico, pero no tiene una etiología común. ¿Por qué? Porque puede ser postraumática, puede ser en el contexto de un trastorno oncológico. Hay muchas causas subyacentes de forma primaria para que se cree un síndrome epiléptico posterior. Clasificación de los antiepilépticos.
En los antiepilépticos, sobre todo, hablamos de 3 generaciones. Aquí hemos puesto la clasificación más conocida, que es la de primera generación, segunda generación, después los de uso restringido, hospitalario y otros que eran utilizados previamente. Los antiepilépticos de primera generación, como el ácido valproico, que es el valproato, el Lepaquine, la carbamazepina, que es entre los fármacos, las marcas comerciales más conocidas es el Tegretol, fundamentalmente. Los antiepilépticos de segunda generación, que vinieron a disminuir los efectos secundarios potenciales, sobre todo la gabapentina, la lamotrigina, la oscarbazepina, que es el trileptal, es un fármaco estupendo. La pregabalina, usada tanto en traumatología como en las unidades del dolor, porque, como hemos dicho antes, todos ellos son estabilizadores de membrana y funcionan en otros campos distintos, el dolor, la impulsividad, no solamente el tema de la epilepsia. El topiramato, que es de todos los antiepilépticos el que produce unas dificultades cognitivas mayores. Por este motivo tuvo un gran auge, porque en neurología también era muy utilizado, generalmente como fármaco segundo en sinergias, pero es un buen antiepiléptico, pero es un fármaco que en el resto de especialidades es demasiado potente y produce muchos más efectos secundarios no deseados, como es el tema de la disminución cognitiva. En daño cerebral, en psiquiatría se utiliza mucho menos. Empezó a hacer, sobre todo en trastorno de conducta alimentaria, por esa parte como antiimpulsivante, pero está actualmente en declive. Y después los de tercera generación, entre uso restringido, de segunda generación uso restringido, como lo veis aquí, el felbamoto, etcétera, que se utilizan cada vez menos. Y los corticoides y la ACTH, que también tienen ese efecto antiepiléptico. Os adelantaba el tema de los de tercera generación. ¿Por qué? Porque son fármacos, es otra clasificación diferente, muy parecida a esta, pero que lo ponen en un grupo aparte. Y la zonisamida, que veis aquí, que antes se ponía en segunda generación, y la eslicarbazepina, que es un derivado de la oscarbazepina, que a la vez es un derivado de la carbamazepina, son los fármacos más usados de los 4 que hay de tercera generación. ¿Por qué? Porque no hace falta esas analíticas hepáticas que se realizaban siempre, de forma periódica. Aquí solemos hacerla una vez al año para controlar sobre todo la anatremia, el nivel de potasio en sangre, pero dan poquísimos problemas en comparación con los previos. Por eso, en algunas de las más recientes clasificaciones se establecen como antiepilépticos de tercera generación por su estabilidad, por la falta de efectos secundarios y por la comodidad que supone también para los pacientes el pincharse, el extraer menos analíticas sanguíneas. La zonisamida, entre ellos se utiliza menos, se utiliza mucho en neurología, pero no en el resto, porque produce más inestabilidad y hay que subirlo muy poquito a poquito. La eslicarbazepina es un fármaco que se puede subir rápidamente y se da una sola vez al día. Al tener una vida media superior a las 24 horas, es un fármaco muy útil. Como explicaba antes, la mayoría de los antiepilépticos clásicos tienen un efecto estabilizador de membrana, porque inhibe los canales de sodio. Algunos de ellos también actúan sobre canales de calcio, de potasio, otros sobre receptores GABA y algunos de ellos de forma generalizada. Otra de las clasificaciones es en función de dónde actúan. El tema de los canales iónicos, pues sobre todo la carbamazepina y los derivados, y la pregabalina están entre ellos. Los que potencian el tono GABAérgico, pues las benzodiazepinas, los que no son fármacos antiepilépticos per se, pero tienen función antiepiléptica, y el fenobarbital, que se utilizaba mucho antes, por lo menos aquí en España, hasta los años 70. Los antiepilépticos que actúan por múltiples mecanismos de acción, todos ellos, como decía antes, que son no selectivos, entre los que la gabapentina, el topiramato y el antiguo valproato forman parte de ellos, el Lepaquine. Y los antiepilépticos que actúan por otros mecanismos menos conocidos, como el levetiracetam.
Pasamos a los fármacos antiparkinsonianos. Los fármacos antiparkinsonianos son... Para hablar de la enfermedad de Parkinson tenemos que aclarar, como ya sabéis, que consiste en una degeneración de la vía dopaminérgica nigroestriada. La hipofunción dopaminérgica es la responsable, por tanto, de los síntomas característicos de la enfermedad: el temblor, la cinesia, la rigidez, las alteraciones posturales, la falta de mímica. Los receptores dopaminérgicos estriatales, fundamentalmente postsinápticos, primero hay un fenómeno de hipersensibilidad compensadora, pero al disminuir las presinápticas, finalmente se habla de que están normales en concentraciones, que no varían. El Parkinson no se conoce la causa en el 90% de los casos, solamente se considera genético en el 10% y se han identificado algunos genes, 4 recesivos y 2 autosómicos dominantes, pero en la mayor parte de los casos, más del 90%, en función de la mayor parte de las bibliografías, aparece con causa desconocida. La estrategia terapéutica se basa fundamentalmente en la potenciación de la actividad dopaminérgica central, ya sea directa, es decir, dando precursores como la levodopa, agonistas dopaminérgicos y otros activadores dopaminérgicos, es decir, de forma indirecta, como los inhibidores de algunas sustancias, tanto de la MAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, como de la COMT, la catecol, ortometiltransferasa. En ciertos estadios de la enfermedad se recurre también al bloqueo de la función colinérgica, aunque es pasajera y es sobre todo para evitar los periodos on-off que tantos quebraderos de cabeza producen a los neurólogos. La levodopa. Puesto que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, no podemos dar la dopa directamente, lo damos en forma de precursores, que es la levodopa. Como aminoácido es en forma, hay formas en el espacio, levógiro y extrógiro, pues es la levógira, y a través del transporte facilitado atraviesa la barrera hematoencefálica y es un transporte saturado. La levodopa difunde, por tanto, a las neuronas y se convierte en dopamina, dentro de las que tienen una enzima específica, que es la LAD. El aminoácido aromático descarboxilasa. Fuera del sistema nervioso central existen en algunos sitios, como en la mucosa intestinal y en el hígado, ajeno al sistema nervioso central. El 95% de la levodopa, como expone aquí la doctora Fernández, que se administra, se convierte en dopamina fuera del sistema nervioso central, sobre todo en hígado y en mucosa intestinal. Muy poquita proporción atraviesa la barrera mediante ese tipo de transporte facilitado y saturable. En el sistema nervioso central se convierte en dopamina y se libera cuando corresponde, disminuyendo los síntomas del Parkinson. ¿Qué es lo que mejora sobre todo? Los trastornos motores, la bradicinesia, la rigidez y las alteraciones de la marcha. El temblor fino es lo menos agradecido. La inestabilidad y la disfunción autonómica también se mejoran, pero en muy poquita proporción. Aquí explicita la doctora que se acompaña de mayor capacidad para el desarrollo de habilidades motoras secundarias y que la respuesta inicial es variable. No frena la levodopa el curso de la enfermedad, disminuye los síntomas, pero no le frena. Y con el paso del tiempo vamos necesitando otros recursos, otras estrategias terapéuticas para añadir a la levodopa, como vemos a continuación. ¿Qué reacciones adversas tenemos de la levodopa, es decir, del precursor de la dopamina que damos para que pase al sistema nervioso central? Pues en el sistema cardiovascular, sobre todo es el responsable de la hipotensión, tanto al ponernos de pie como en determinadas estas posturales. A nivel periférico inhibe la actividad simpática y por lo tanto puede producir bradicardia y vasodilatación. La taquicardia, las arritmias, son los principales efectos secundarios que tiene. Los inhibidores de la enzima, que convierte en efectiva esta terapéutica,
¿Cuáles son la carbidopa y la benseracida? Que se añaden al tratamiento con levodopa. Por eso hay fármacos que directamente vienen como levodopa-carbidopa o levodopa-benseracida. Estas sustancias que se añaden a la levodopa son sustancias estructuralmente, son sustratos naturales de esta enzima, a la que consiguen inhibir. No atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que inhiben esta enzima en los tejidos periféricos. Al inhibir en los tejidos periféricos esta enzima, hace que la mayor parte de esa levodopa termine atravesando la barrera hematoencefálica y sea así más de un 5 o 10% lo que le atraviesa, sin aumentar los efectos secundarios. Así, reduce alrededor del 75% la cantidad de dopa que debe administrarse, aumenta la semivida y contribuyen a que los niveles cerebrales sean más estables. La monoaminoxidasa es la enzima responsable de la aminación oxidativa de la dopamina. En cuanto a este tipo de fármacos, los inhibidores de la MAO, hay dos. Los primeros son reversibles, hacen una unión reversible, y los que son los considerados MAO-A, y los segundos tipos de inhibidores son los irreversibles, que son los MAO-B. Los reversibles además son competitivos y los MAO-B son no competitivos, de forma que una vez que lo das tienes que esperar a que ya se termine eliminando, porque no puedes revertir el proceso. Y los IMAO tienen este efecto que en ocasiones buscamos para bloquear el proceso. La levodopa se asocia con un inhibidor de la LAT. Esta combinación continúa siendo el mejor fármaco, como hemos dicho antes, para la enfermedad de Parkinson. Otros fármacos distintos, aparte de la levodopa y de añadirles carbidopa y benseracida, ¿cuáles son los agonistas y activadores dopaminérgicos? Los derivados ergóticos, sobre todo la bromocriptina, es un alcaloide natural y que tiene otras sustancias parecidas a ellas que tienen acción dopaminérgica. Derivados no ergóticos. Los fármacos más representativos de este grupo, sobre todo el pramipexol, es el más utilizado en neurología. La apomorfina es el más potente de ellos en la práctica clínica y se emplea habitualmente de forma subcutánea. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Deriva de su capacidad de activar receptores dopaminérgicos. ¿Dónde? En distintas zonas, en el músculo, en el eje hipotálamo hipofisario, en la corteza cerebral. En unos esas acciones son buscadas y otros pueden considerarse unos efectos secundarios potencialmente muy negativos, como son los fenómenos psicóticos en la corteza cerebral. El pramipexol tiene un efecto frente al temblor ligeramente superior al de los otros, por el que se ha convertido en el más usado dentro de este grupo. Los derivados ergóticos, además, se metabolizan por hígado y su disponibilidad es baja, y los no ergóticos, como el pramipexol, tienen una muy buena disponibilidad oral. ¿Cuál es la aplicación terapéutica? Pues además de los conocidos, también el síndrome de piernas inquietas en psiquiatría y para el tema en endocrinología, para la acromegalia y los prolactinomas. La mantadina es un antiviral utilizado en infección por virus de influencia A, con cierta actividad antiparkinsoniana descubierta por casualidad, que como suele producir edema, livido reticularis en las partes sacras, y su eficacia es ligera y además se pasa en 2 o 3 meses de tratamiento, se empezó a dar mucho y ya se utiliza menos. Los inhibidores irreversibles y no competitivos de la MAO, el que más se utiliza es la selegilina y después la rasagilina. Forma selectiva, inhiben de forma no selectiva y reversible, como hemos dicho, la MAO, de forma que esta inhibición no se produce a nivel periférico. Los inhibidores de la COMT que salieron posteriormente, pues la enzima COMT metaboliza la levodopa y este tipo de fármacos hacen que permanezca durante más tiempo a unas dosis mayores. Como dice la doctora Fernández, no se administran solos, sino que se administran como fármaco en asociación.
antimuscarínicos de acción central. Son fármacos que poseen selectividad para los receptores muscarínicos centrales. Los hay puros con actividad antihistamínica y después un tercer grupo, sobre todo de las fenotiacinas. Pasamos a los neurolépticos. Los neurolépticos, como tal, en la esquizofrenia se produce una hipofunción de glutamatérgica en la parte de la corteza, pero sobre todo lo que existe es una alteración de las vías dopaminérgicas. Existe una hipofunción en las vías mesocorticales y existe una hiperfunción en las mesolímbicas, de forma que al haber una hiperfunción en las mesolímbicas puede haber alucinaciones, sobre todo auditivas, y al haber una hipofunción en la parte cercana a la corteza, existe una disminución generalmente de algunas facultades que son los conocidos como síntomas negativos. Los trastornos esquizofrénicos, por lo tanto, se caracterizan por presentar distorsiones de la percepción, del pensamiento y las emociones. La esquizofrenia no es una identidad unitaria, sino que se expresa de manera diferente en cada individuo y existen varios tipos. Generalmente hablamos de la esquizofrenia paranoide por un lado y del resto de esquizofrenias indiferenciada, etcétera, por otro lado distinto. ¿Qué terapia se utiliza en la esquizofrenia y en todos los trastornos cercanos a la esquizofrenia? Pues el principal de ellos son los fármacos antipsicóticos y la terapia psicosocial, es decir, una psicoterapia de apoyo y con un contenido social importante para disminuir la estigmatización y mejorar ese acercamiento del individuo a la sociedad. Antes de ver la sintomatología de la esquizofrenia en positiva, que se refiere a la clínica presente en el paciente, las alucinaciones, pensamientos delirantes, desorganización del lenguaje, y a los síntomas negativos, hablando más bien de una pérdida o disminución de las funciones normales. Una abulia, es decir, la falta de iniciativa, una pobreza de expresión lingüística, alteración en la sociabilidad, embotamiento de las emociones. Aquí se explica lo que he dicho de las vías dopaminérgicas, que hay una hipofunción de la vía dopaminérgica mesocortical, es decir, de la D1, y una activación, una hiperactividad excesiva de la vía dopaminérgica mesolímbica, es decir, de la D2. Los neurolépticos antagonizan todas las acciones de la dopamina, generalmente de forma inespecífica, por eso cogieron este nombre. Los neurolépticos habla de neuro en griego, que significa nervio, y lepto, que significa atar. Pero el concepto que se le dio fue a una lentificación. Por eso puesto que han salido después neurolépticos de segunda más modernos, eso lo vamos a explicar después, se habla mejor de antipsicóticos, que es lo que solemos hablar ya en el campo psiquiátrico. Entonces los antipsicóticos como tal no siempre tienen por qué ser inhibidores de esa parte de la corteza, sino que pueden mejorarla, y la palabra como neuroléptico queda un poco más arcaica. Los neurolépticos tienen un efecto antipsicótico, que es el buscado, que mejora o suprime la sintomatología, sobre todo la positiva, que es la más sencilla. Un efecto neuroléptico en el que aparece una quietud emocional, un retraso psicomotor aumentado. ¿Por qué? Porque al disminuir la dopamina en la parte mesolímbica, disminuye las alucinaciones, pero al disminuirla aún más en la corteza puede potenciar esos síntomas negativos. En la historia de los neurolépticos, esto que estoy escribiendo se lee bien. Fue un médico francés, Henri Laborie, el que descubrió la clorpromacina. Entonces, fue hasta 1952 que hubo dos psiquiatras también franceses que empezaron a utilizarlo en sus pacientes psicóticos y se vio los efectos tan positivos que producía. Después de este primer hito de descubrir la clorpromacina,
En el 58 Janssen descubrió el haloperidol y en el 59 ya vino el tercer de los hitos, que es el descubrimiento de la clozapina. Con la clozapina se vio que se podía no solamente disminuir la dopamina de forma no selectiva y producir tanto lo que buscábamos de quitar las alucinaciones como efectos negativos, que era disminuir la función de la corteza, sino que se podía no tener un efecto significativo sobre la parte de la corteza e incluso mejorarla un poquito. Por eso se habla de segunda generación, de tercera generación en los antipsicóticos, con la llegada de la clozapina. La clozapina es muy útil, muy incisiva para quitar los síntomas positivos de la esquizofrenia, pero no se pone tanto, lo dejamos como último recurso por un efecto secundario potencial que puede tener, que es la granulocitosis. Por eso se creó mucha burocracia alrededor de la clozapina, de tener que informar a todos los gobiernos de quién utilizaba clozapina, hacer unas analíticas seriadas de forma muy frecuente. Y se ha dejado en desuso por eso. Solamente produjo algunos casos en países nórdicos, pero a partir de ahí la alarma fue tremenda y un fármaco fantástico, es el Leponex, el principio activo de clozapina, se ha utilizado solamente en casos de esquizofrenia resistente, etcétera. Pero es una pena porque es un fármaco fantástico que no ha sido mejorado posteriormente. Los efectos neuroendocrinos de los que hablábamos tienen efecto antiemético, sobre todo el haloperidol, es el más claro. Algunos de ellos, también como el Largactil, disminuye la tos, eso viene muy bien en interconsultas hospitalarias. Y tiene unos efectos neuroendocrinos, sobre todo al aumentar la prolactina y disminuir las hormonas sexuales femeninas. Eso crea ginecomastia en el varón en ocasiones y amenorrea en las mujeres. Entonces hay unos fármacos de los antipsicóticos que los producen más, que son los típicos, los más antiguos, y unos que los producen menos, que son sobre todo los atípicos, que son los de segunda o tercera generación. ¿Qué reacciones adversas tenemos? La sedación, la más importante y frecuente de ellas. Segunda, las reacciones extrapiramidales, sobre todo de los típicos, de los antiguos, el parkinsonismo, la distinesia tardía, la catisia, que es una inquietud en cuanto lo das, muy particular. Reacciones cardiovasculares como la hipotensión, reacciones alérgicas como todo fármaco. La granulocitosis, que fue lo que frenó la clozapina, seguramente por intervención de otros laboratorios farmacéuticos para disminuir su extensión. Esas son las fundamentales, y como hemos dicho, el tema de la prolactina. Lo del síndrome neuroléptico maligno es algo curioso porque se tiende a hiperdiagnosticar, sobre todo en servicios de medicina interna, cada vez que un paciente tiene un cuadro febril que no encuentran su origen, o no tiene una infección muy activa, y hablan ya de hipertermia en cualquier paciente psicótico que ha estado en algún momento de su vida o que está en tratamiento activo con neurolépticos, aunque no se haya cambiado el tipo, etcétera, siempre se habla de síndrome neuroléptico maligno. Yo he visto su diagnóstico en muchos casos, y en ninguno de ellos se ha certificado como real, a pesar de que incluso algunos lo han publicado, pero siempre ha habido una causa subyacente que se vea después, tanto en post-mortem, etcétera, pero que no, siempre había una causa detrás, como origen primario, y no el antipsicótico. En esta gradación, ¿no? En esta clasificación que hacíamos de los antipsicóticos están los típicos, que es como tal los neurolépticos, son eficaces, como he dicho, en los síntomas positivos, pero menos en los síntomas negativos. La clasificación, bueno, esta es una clasificación, la que hacemos aquí, puesto que es algo muy didáctico a nivel químico, fenotiacinas, butirofenonas como el haloperidol, etcétera, que nosotros, que los psiquiatras sabemos, pero que quiero mejor que quede los conceptos claros entre los típicos,
que son los más antiguos que producen esos efectos desagradables por acceder sobre todo a esa vía nigroestriatal y producir esos temblores, discinesias tardías, etcétera, y los atípicos que no tienen tanta repercusión sobre la vía nigroestriatal y sí sobre otro tipo de vía, sobre todo la mesolímbica, y produce los mismos beneficios sin los efectos secundarios. ¿Cuáles son los atípicos? Que son los que más se dan. La clozapina, como hemos dicho, es la primera que creó este segundo grupo. La risperidona es la que más se da entre los atípicos todavía. Y su variante, como vemos aquí, la paliperidona. La paliperidona es simplemente se le añade un radical hidroxilo a la risperidona y se llama de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Se le unió a un éster para que dure más tiempo en sangre y son los más dados entre los atípicos a nivel de depot. La olanzapina, que es la sacada por Lilly como Ciprexa en muchos países, tuvo un boom y es un fármaco muy efectivo, a mí me gusta mucho, pero junto a otros ha tenido mayor efecto sobre los síndromes metabólicos, es decir, aumentar la glucemia en sangre y los lípidos, sobre todo el LDL, etcétera. Entonces, tiene que ser controlado a lo largo del tiempo con dieta, con ejercicio, etcétera, para frenar o limitar estos efectos. La quetiapina francesa es mucho menos efectivo, sobre todo es sedante. La ciprasidona es un buen fármaco que es muy buena para disminuir esa otra parte de la sintomatología negativa, pero aumenta el intervalo con cuidado y haciendo frecuentes electrocardiogramas. La sulpirida, etcétera, que sobre todo se da para los mareos, etcétera, tanto en otorrino como en atención primaria, pero que tiene muy poquito efecto incisivo y por lo tanto la utilizamos muy poco en cuanto a la esquizofrenia. El aripiprazol es que el único que se está hablando ya de unos atípicos de segunda generación, es decir, serían neurolépticos de tercera generación, por hacen efecto también en otras vías como la serotoninérgica, etcétera, y tienen menor incidencia de síntomas extrapiramidales y de hiperprolactinemia, son muy incisivos. Es también un fármaco que se está aumentando su prescripción. La tiaprida es fantástica, la misma que la sulpirida, pero la tiaprida, es decir, el tiaprizal, yo lo he puesto en varios servicios como protocolo, tanto de urgencias como a nivel local de las ambulancias, etcétera, porque es un fármaco que aplaca mucho las conductas agitadas, tanto en alcohólicos como en otro tipo de tóxicos, y es fantástico para eso. Los neurolépticos de acción prolongada simplemente es para pincharlos y darlos cada 15 días o cada mes y ser mucho más útil como tal. En cuanto a, como he dicho antes, que va a durar un poco más esta clase, porque la considero más interesante al ser más útil en atención primaria, ya que el 70% de los pacientes psiquiátricos se quedan en atención primaria y no pasan a psiquiatría. Por eso lo he considerado más importante que los conceptos teóricos de la farmacología. Hemos dado en casos como el Alzheimer, por ejemplo, y el Parkinson, pero hemos dejado de lado otros que yo considero importantes y que nos da tiempo en unos minutos para poder darlos, como los antidepresivos. Los antidepresivos también tiene varias clasificaciones. Siempre que existen varias clasificaciones se tiende a decir que no existe una buena, pero la que utilizamos más es aquella que los divide por grupos. Primero, de los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, que son los más prescritos. Después, los fármacos no selectivos,
que son los antiguamente llamados tricíclicos. ¿Por qué? Porque hacen efecto no solamente sobre la serotonina, sino también la noradrenalina y la dopamina, que son muy buenos, muy efectivos, como la amitriptilina, la cloimipramida, la imipramina, la trimipramina, pero tiene muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel anticolinérgico. Entonces se están dejando de dar. En ocasiones son muy útiles y los seguimos dando en algunos pacientes concretos en psiquiatría, pero por esos secundarismos están siendo relegados por otros mucho más limpios, como los IRS. Después existen los IMAOs, como os dijimos antes, los inhibidores selectivos irreversibles, que son los RIMA o IMAO-A, y los IMAO no selectivos irreversibles son los IMAO-B, sobre todo la ternilcipromida. Y otros, ¿cuáles? Lo solemos dividir en esta clasificación en función de las vías, de las vías que utilizan, o sea, si hacen efectos sobre los receptores de serotonina o de noradrenalina o de otros diferentes. Entonces, los que hacen efecto solo sobre la noradrenalina son los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, como la reboxetina. Son unos que hay que tener cuidado por el tema de la hipertensión, pero pues eso, suben mucho el ergotono y son utilizados generalmente añadido a un ISRS. Otro grupo es de los inhibidores de las selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como es el bupropion. El bupropion, su entrada al mercado fue para el tema del tabaco, para la deshabituación tabáquica, pero también son útiles en psiquiatría al ser un antidepresivo potente. Y por último, los duales. Estos últimos también eran duales, pero solemos reservar este término para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como son la venlafaxina y la desvenlafaxina, que es el más nuevo de todos. La duloxetina tiene menos efecto que la venlafaxina o que la desvenlafaxina, pero también es considerado fármaco dual. Y después los duales like, que es la mirtazapina, los NASA, que son noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos, que actúan de otra forma distinta. Los ISRS, que son los más dados, sobre todo en la atención primaria, me gustaría que se quedase la clasificación de las muchas que hay en sedantes, neutros y activadores. ¿Por qué? Porque suele ser el perfil del paciente el que nos ayude en ese sentido, sobre todo, o de forma primordial, a elegirlo. No todos son sedantes como se suele considerar inicialmente de los psicofármacos, sino que hay algunos muy activadores, como es la fluoxetina, el Prozac, otros que son neutros, como el citalopram, el escitalopram, que tienen es igual que el escitalopram, pero con más efectos secundarios. Es un derivado racémico que se dio inicialmente para tener más actividad, pero la realidad es que tiene el mismo efecto que el citalopram, pero con más efectos secundarios. Y los sedantes, como la paroxetina y la fluvoxamina. Esos son los más utilizados. La sertraína, entre los neutros, además del citalopram y escitalopram también, pero con menor efecto que ellos. Y son utilizados no solamente como antidepresivos en la depresión mayor, sino en ocasiones añadidos a otra sintomatología, como puede ser sintomatología ansiosa, como hemos visto al principio, hablando de los sedantes no benzodiazepínicos, o también como coadyuvantes analgésicos, etc. Sobre todo hasta ahí. En otra ocasión, hablando del sistema nervioso central, pues haremos hincapié en fármacos sobre la disfunción sexual, en fármacos sobre la deshabituación a tóxicos, que lo dejamos ya para otro capítulo. Muchas gracias y en unos minutos, aproximadamente en 15 minutos, empezaremos el tema de farmacología, que prometo ser más breve. Un saludo.